Muy buenas amigos y amigas, tengo ustedes en el día de hoy vamos a reaccionar por qué los jugadores de hoy en día cuestan el triple que hace 10 años. Nada, novio de El Negocio del Fútbol, le damos like, que este canal es una joyita de economía. Y nada, vamos a darle. Esta fue la inflación del Reino Unido desde 2013 hasta 2022 y este fue el aumento de los precios de las transferencias de jugadores en el mismo periodo. Como podrán ver, la Me pone Neymar de ejemplo. Gran ejemplo, ¿no? compra de futbolistas está completamente desconectada del resto de la economía. Cuando Real Madrid adquirió a Gareth Bale en 2013, pagó 101 millones de euros. Si lo hubiera hecho en 2024, habría tenido que desembolsar 218 millones. Joder, casi lo que le costó a Neymar al PSG. También te digo lo vale. Pero joder, es mucho. Según Football Observatory, jugadores con las mismas características cuestan 116% más en 2022 que en 2013. Lo interesante es que los clubes no aumentaron la facturación al mismo ritmo como para cubrir esa subida. No es una conclusión lógica de la expansión del deporte. Se trata de factores específicos que lo generaron y que revelaremos a lo largo de este video a través de simples gráficos. Ay, pero tú dices video, no dices vídeo. Dices video en vez de vídeo. Ah, qué bacano que sos, Bienvenidos al negocio del fútbol. Lo primero a tener en claro es que cuando nos referimos al mercado de transferencias, estamos hablando de algo mucho más vasto de lo que sale en las noticias. Si bien los traspasos multimillonarios no son irrelevantes, y los veremos en unos momentos, representan apenas una gota dentro del gran océano. En 2024 se realizaron un total de 22.779 transferencias alrededor del mundo. Las más caras seguro que fueron a Europa. Sí, escucharon bien, 22.779 jugadores cambiaron de equipo en tan solo un año. Además, dicha cantidad involucró a nada menos que 5.123 clubes. Una verdadera locura. Pero lo increíble no es solo la cifra actual, sino también cómo creció a lo largo del tiempo. En 2015, una década atrás, se daban alrededor de 13.000 transferencias por año con unos 3.500 conjuntos involucrados. Con lo cual, aquí ya tenemos una primera señal. Hay considerablemente más actores jugando en el mercado de fichajes. Y todos sabemos lo que ocurre cuando varios clubes quieren al mismo deportista. Aumenta su precio. Aunque es cierto que la cifra que les di recién tiene una trampa. No todas las transferencias involucraron dinero de por medio. Una gran parte consistió en jugadores que habían quedado libres. Para que se entienda, un futbolista tiene la vale, pero también me estás contando todos los agentes libres. Vale. la potestad de ir a donde quiera una vez que finalice su contrato sin la necesidad de retribución entre los equipos. Cuando Mbappé se fue del PSG al Real Madrid, por ejemplo, su contrato con el club francés había terminado. Gracias a eso, el merengue no tuvo que pagar nada al conjunto dirigido por Luis Enrique, aunque sí debió ofrecer un gran bono al futbolista, pero eso queda para otro video. El punto es que no todas las transferencias implican un desembolso de dinero. De aquellos 22.779 traspasos que se dieron en 2024, solo el 16,2% involucraron un pago de por medio. Y como este canal se llama El Negocio del Fútbol, de ahora en más nos enfocaremos exclusivamente en aquellos que ingresan dentro de ese 16,2%. Aunque parezca un porcentaje pequeño, lo cierto es que fue suficiente para mover una cantidad terrible de dinero. En 2024 se gastaron 8.590 millones de dólares en transferencias. Para que tengan un punto de referencia, si sumáramos los ingresos de todos los clubes de la Premier League, no llegaríamos a igualar ese número. Lo interesante es que si graficamos el mismo dato para los 9 años anteriores, notaremos que el crecimiento fue abismal. Actualmente se gasta más del doble que hace una década, lo cual tiene bastante sentido ya que vimos la inflación que hubo y el aumento de la cantidad de jugadores transaccionados. Una pregunta interesante, al ver las enormes cantidades del vasto mercado, es lo que hablamos antes respecto a si las grandes figuras realmente importan dentro de ese número. ¿Mueve la aguja el fichaje de Florian Wirtz al Liverpool por 125 millones? Yo diría que un pelín sí. ¿O el de Martín Zubimendi al Arsenal por 70? La respuesta Zubimendi. Hay que aclararlo, Esta corta es que sí. La realidad es que son muy pocas las transferencias que alcanzan semejantes números. Apenas el 2,5% de las transferencias en las que se paga dinero se superan los 20 millones de dólares. Sin embargo, son tan significativas que terminan representando el 38,4% del total del dinero gastado. Es decir, de aquellos 8.590 millones transaccionados en 2024, más de un tercio fue gracias a las estrellas que salen en las noticias. Bien, ahora que sabemos de cuánto dinero o sea, a los jugadores no valorados.
para que lo entiendan. Estamos hablando, es hora de que busquemos a los responsables de la semejante inflación que vimos al principio. El primer paso para hacerlo es entender de dónde provienen los fondos, por lo que vayamos de lo más amplio a lo más específico. La primera división que podemos realizar es a nivel confederaciones, es decir, cuánto gastan los clubes de la UEFA en Europa, los de la Conmebol en Sudamérica, los de la CONCACAF en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y así siguiendo. En este sentido, si les preguntara cuál es el más relevante a nivel gasto, probablemente todos dirían Europa. Y ciertamente estarían en lo correcto, aunque lo que quizás no sepan es la magnitud con la que lo hace. Este territorio representa el 81% del total, es decir, 4 de cada 5 dólares salen del viejo continente. En segundo lugar aparece la AFC de Asia con 8,1%, principalmente gracias al terrible gasto de Arabia Saudita por figuras como Neymar y Neves. Luego sigue la Conmebol aportando otro 5,8%, CONCACAF con 4,7%, CAF de África 0,3% y el desembolso de la OSCE de Oceanía fue prácticamente nulo. Con lo cual, más allá de todo lo que se habla respecto al desarrollo del fútbol en Asia, la MLS en Estados Unidos y tantas otras ligas que son prometedoras, la realidad es que, como dice la frase, el bacalao se sigue cortando en Europa. Habiendo dicho eso, la UEFA es una confederación que aglutina a nada menos que 55 federaciones nacionales, por lo que decir que la inflación en el mercado de transferencias se debe a Europa no nos aporta demasiada información. Algunos países como Islandia, Irlanda o Georgia gastaron menos de $1 millón en traspasos en 2024, con lo cual enfoquémonos en las 10 que más desembolsaron para así efectivamente entender por qué tanta supremacía respecto al resto del mundo. En los lugares inferiores de la tabla tenemos a Países Bajos, Bélgica, Rusia, Turquía y Portugal. Ligas que, si bien no son para nada insignificantes, no suelen ser las que dan la nota por traer al gran jugador del momento. Es ahora donde entramos en las famosas 5 grandes ligas de Europa y los números cambian completamente. Alemania aparece en el quinto puesto habiendo desembolsado 725 millones. Luego España con 762, Italia con 938, Francia con 995 y finalmente La Premier estará por los 1.500 millones, por ejemplo. Inglaterra, O sea, por lo menos por nada menos que 1.880 de 800 millones, cabrón. millones de dólares. Como ya lo dijimos en otros videos, más que las 5 grandes, se trata de una gigante y 4 grandes. Con semejante nivel de desembolso, uno podría pensar que es increíblemente fácil armar una buena plantilla en la liga inglesa, ¿no? Bueno, llegó el momento de que cada uno de nosotros pueda demostrarlo, porque acabamos de lanzar la liga oficial del negocio del fútbol en Vivenger Fantasy. No, gracias, no me interesa. Una de las plataformas fantasy más grandes de habla hispana. Para quienes no la conocen, Vivenger es un juego en el que cada uno se pone en el rol de director y debe armar un equipo con futbolistas reales del torneo inglés. Luego, ellos suman o restan puntos dependiendo de su rendimiento en los partidos. Si son elegidos mejor jugador del encuentro, si hacen un gol o incluso si los expulsan, cada acción cuenta. Lo mejor de todo es que nuestra liga oficial se pensó específicamente para esta comunidad. Competirán contra mí, contra el resto del equipo y todos los que estamos en este viaje de entender el fútbol a través de los números. Y por si se lo preguntaban, van a haber premios. Entregaremos una camiseta y varios ejemplares del juego de cartas del negocio del fútbol. El ingreso es totalmente gratuito y pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo. Solo tienen que entrar al link en la descripción, bajarse la app de Vivenger si todavía no la tienen y sumarse a nuestra liga oficial. Nos vemos en el Fantasy. Volviendo al flujo de dinero del mercado de transferencias, el nivel de gasto que tuvo la Premier League en 2024 no fue algo de una única vez, no fue casualidad. Según Football Observatory, si tomamos lo que desembolsó la liga inglesa entre 2015 y 2024, el total alcanza los 23.020 millones de euros. Quien más se le acerca es la Serie A de Italia por 10.840 millones y tercera aparece la Liga de España por 7.940. Con lo cual podemos afirmar que el negocio de las transferencias sucede en Europa y principalmente en Inglaterra. Perdón si no estoy diciendo nada nuevo para algunos de ustedes, pero todavía me quedan algunos gráficos que creo los pueden sorprender. Una vez que sabemos que la mayor cantidad de dinero proviene de la Premier League, vale la pena preguntarse cómo pueden destinar semejantes números a comprar jugadores. En primer lugar, hay que comprender el propio crecimiento económico de la liga. Estamos hablando por lejos de la más lucrativa del mundo. Según estudios de la UEFA, los Muy de lejos. Muy de lejos. Pero, 20 clubes del torneo generaron 7.147 millones de euros en la temporada 22-23 contra 3.651 de la Liga de España y 3.619 de la Bundesliga en Alemania. Es decir, es una barbaridad de diferencia, cabrón. Es mucha. Realmente creo que es que supera, no supera la Liga, la Bundesliga y la Liga juntos o poco.
Es decir, prácticamente lo mismo que las otras dos combinadas. En segundo lugar, y quizás más importante para lo que queremos entender, ha habido una constante llegada de nuevos inversores. Esto implica dinero fresco listo para ser gastado en las estrellas del momento. Ninguna otra liga tiene tantos capitales extranjeros como la inglesa. El caso más reciente es el del estadounidense Todd Boehly Joder, el del Chelsea. en el Chelsea. Luego de su llegada en 2022, el club gastó más de 1.500 millones de euros en refuerzos como Enzo Fernández y Pedro Neto. Y como les decía recién, no es algo de ahora. En el mismo conjunto estuvo Roman Abramovich en 2003, quien inauguró el desfile de inversores foráneos, seguido por la familia Glazer en el United, el jeque Mansour bin Zayed en el City y tantos otros. La inflación en el precio de los jugadores está directamente relacionada con eso. Cada vez que aparece un nuevo personaje dispuesto a pagar considerablemente por encima de las cifras del mercado, al resto no le queda otra alternativa que acomodarse a esos nuevos números. De lo contrario, se quedarían sin talento. Lo interesante es que, si bien hubo un aumento generalizado en los precios, hay ciertas características de los futbolistas que se volvieron considerablemente más apreciadas que antes. La posición en el campo de juego es un claro ejemplo. Tomemos como referencia la inflación de toda la industria, que dijimos fue de 116% entre 2013 y 2022. Según datos de Football Observatory, en ese periodo de tiempo el precio de los arqueros se incrementó en solo un 55%, es decir, menos de la mitad que la media. Los 10 millones de euros que pagó el Real Madrid por Keylor Navas en 2014 habrían sido aproximadamente 15 millones en la actualidad. Ahora veamos lo que sucedió con los delanteros. Uno pensaría que esta fue la posición que más aumentó. Bueno, no. Su incremento fue de un 100% en este periodo de tiempo, lo que es mayor al de los arqueros, pero sigue estando por debajo del promedio. Los mediocampistas también se quedaron cortos, aumentando su precio un 106%. Y dice que es poco, ¿eh? Joder. Bueno, vamos a ver. Bueno. Increíblemente, los que más se revalorizaron en los últimos años fueron los defensores. Mientras que un lateral cuesta 158% más en 2022 que en 2013, un central lo hace por 181%. Esto implica que si Manchester City hubiera querido un defensor como Josko Gvardiol en 2014, en vez de los 90 millones que tuvo que desembolsar, habría gastado menos de 35 millones. Ciertos estudios argumentan que esto tiene que ver con cambios tácticos que se dieron en el fútbol. A los defensores se les pide cada vez más que pasen al ataque, implicando otras cualidades, además de simplemente pegar buenas patadas. El otro factor clave para definir Ser buen defensa, pegar buenas patadas, dice. el valor de una transferencia es la edad del futbolista. Está claro que nadie pagaría una fortuna por un jugador que supera los 30 años y sus mejores temporadas ya quedaron atrás. De hecho, los fichajes de aquellos que pasan esa edad representan apenas el 6% del total del dinero gastado en el mercado. Los que se encuentran entre 26 y 29 años significan otro 22%, los de entre 22 a 25 son los que más se llevan con el 46% y finalmente los de 21 años o menos el restante 26% del dinero. Lo interesante de ese último grupo, el de los más jóvenes, es que fue por lejos el que más incrementó su precio. El costo promedio por un futbolista menor a 21 años aumentó un, escuchen, 196%. La pinga. 196% más. Dios mío. En la última década. Lenny Yoro, por quien el United pagó 62 millones en 2024, habría costado cerca de 20 millones en 2014. Y lo menciono porque está relacionado a algo Que sigue siendo una burrada. clave que no vimos hasta ahora: aquellos clubes que se benefician del aumento de los precios de los futbolistas. Porque la realidad es que un traspaso no deja de ser un acuerdo entre dos partes, el club comprador y el club vendedor. Si hay alguien desembolsando esas increíbles cifras, tiene que haber una contraparte que las reciba. Y aunque es cierto que una buena cantidad del dinero fluye dentro de esos clubes que son grandes compradores, también hay otros que prácticamente se dedican a proveer talento y piensan todo su negocio a partir de esa estrategia. Tomando las transferencias que se dieron entre 2015 y 2024, estos son los 10 clubes que más dinero ganaron. PSV aparece en la 10ª posición acumulando Dice PSV, no PSV, vale. Se nota que es argentino. Me cae bien.
Bicha Kvaratskhelia, pero por decirlo así. 250 millones de euros, seguido por Dinamo Zagreb, Braga, Porto, Mónaco, Sporting, Lille, Top 1 puede ser el Benfica. Salzburgo, Ajax y en la primera posición, por un amplio margen, el ya conocido Benfica, acumulando 816 Sabía que iba a ser el Benfica, ¿no? millones durante ese periodo. Ah, pero ese periodo, no ese periodo. Vale la pena aclarar que esos números reflejan las ganancias netas, ya descontado los jugadores que dichos clubes decidieron traer a sus filas. Algunos casos de grandes beneficios fueron la venta de Antony al Manchester United, dejando 95 millones al Ajax, o la del Benfica con Enzo Fernández, obteniendo 121 millones por su traspaso al Chelsea. Si les interesa saber cómo el conjunto portugués logra vender tan bien, les recomiendo este otro video donde lo vemos en profundidad. Aunque lo más interesante del gráfico anterior no son los equipos en sí, sino los países de donde provienen. Si observan con atención, notarán que no hay ninguno de Inglaterra, ni de España, ni de Italia, ni de Alemania. Tenemos 4 de Portugal, 2 de Holanda, 2 de Francia, 1 de Austria y 1 de Croacia. Con lo cual, este es un fenómeno que va mucho más allá de los clubes. Las ligas como tal ocupan un rol dentro del mercado de fichajes. Si miramos el neto en transferencias en la última década, pero ahora ya no a nivel clubes, sino a nivel ligas, entenderán lo que les estoy diciendo. La que más ganancias ha generado, sin dudas, fue la liga portuguesa, acumulando 2.340 millones de euros. Luego le sigue la holandesa, la brasileña, la argentina y la belga. Lamentablemente, como les decía hace unos momentos, es una buena noticia, pero algo forzada. Lo cierto es que a ningún club le gustaría dejar ir a su joya, pero las discrepancias económicas son tan marcadas que no tienen cómo competir contra las ofertas de las grandes ligas. Benfica no puede igualar el salario que ofrece Chelsea o PSG. Básicamente, o sea, no tienen la capacidad de mantener esos jugadores cuando se les acaba el contrato y prefieren venderlo y sacar una buena tajada a tener que se vaya gratis, básicamente, y no consigan nada sabiendo que es un gran jugador. Transformarse en proveedores de talento es quizás la mejor forma de aprovechar una innegable realidad. Del otro lado del espectro, en cuanto a gasto acumulado, se encuentran los sospechosos que vimos hace un rato. La Liga de España, la Superliga China, principalmente por lo que hicieron en 2016, la Serie A de Italia, la Bicha, haz un video sobre eso porque yo no me he enterado. Saudi Pro League y finalmente la Premier League como la gran deficitaria del mercado de transferencias, perdiendo más de 10.000 millones de euros en la última década. Una verdadera locura. Si lo miramos a nivel clubes, encontraremos que 6 de los 10 más deficitarios son justamente de Inglaterra: Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester City y Newcastle United. El resto del ranking lo completan PSG, Milan, Barcelona y Al Hilal de Arabia. Con lo cual, después de hacer este recorrido a lo largo de distintos gráficos del mercado de fichajes, hay ciertas conclusiones que podemos sacar al respecto. En primer lugar, que hubo un gran aumento tanto en la cantidad de transferencias realizadas como en el monto gastado. En segundo lugar, que los precios de cada una de ellas subió considerablemente más que la inflación de la economía, beneficiando principalmente a los defensores jóvenes. A la hora de entender quiénes están detrás de semejante crecimiento, encontramos que, si bien nuevos proyectos como el árabe pueden aportar dinero, el negocio fuerte sigue pasando por Europa y más particularmente por Inglaterra. Finalmente, ese crecimiento en el mercado fue aprovechado por clubes de países que, dadas las limitaciones que tienen para competir frente a las grandes ligas, se han establecido como vendedores de talento. Son, de alguna manera, los ganadores del mercado de fichajes. Si les interesa conocer en detalle cómo se mueven los fondos entre las distintas confederaciones, les recomendamos este otro video que tiene mucho que ver con las cosas que analizamos aquí. Pero antes de ir ahí, aprieten el botón de suscribirse. Y nada, espero que les haya gustado mi reacción, los apuntes que he puesto, mis opiniones y todo esto. Y nada, hasta la próxima. Espero que déjenme aquí abajo en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. Y denle al botón del pulgar hacia arriba y al botón rojo de suscribirse, ese en siempre. Y nada, hasta la próxima. O hasta mañana. Mañana más y espero lo mejor. Chao, 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 como diría Maldini.